Muy bien, buenas tardes, señoritas, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidas a su clase de ofimática aplicada. El que les habla su profesor Marco Sánchez Vera les da la más grata bienvenida. Buenas tardes, señorita Karina, Mabel, Cintia, Carla, Gretel. Chicas, bienvenidas a la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien en todo aspecto, en todo sentido. Hola, Karina, en todas las circunstancias de su vida. Sí, recuerden que esta semana, bueno, ¿no? El día de ayer no ha habido clases, ¿no? Motivo del día de Santa Rosa. Estamos retomando las clases entonces el día de hoy, 31 de agosto de este 2021. ¿Ya tienen delegada, señoritas? ¿Tienen delegada o todavía? Señoritas, ¿tienen delegada o todavía no tienen delegada? Pa, pa, pam. No, no tenemos. Ah, todavía no tienen delegada. Ya, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha un poco lento, entrecortado? ¿No se me escucha nada? Quiero que me confirmen ese detalle, Sí por se le favor. escucha bien. Se Ya, le escucha bien. genial. Sí, se me escucha bien. Ya, genial, genial, genial. Compartir su pantalla. Genial. Muy bien, señoritas. Entonces, quisiera que se conecten, por favor, a Play Tommy. ¿Están viendo la pantalla? Compartiendo esta pestaña, dice. Ah, no les he enviado el link. Les voy a enviar el link. Copiar el link. Y les voy a enviar aquí a... Ya. Y también les voy a enviar acá al chat de Google Meet. Ya estamos, ahí está. Vamos a ver el día de hoy lo que son los conceptos básicos de ofimática, ¿sí? Vamos a ver ese tema, vamos a analizar ahí algunos conceptos y poder pues tratar algunos a fondo, ¿sí, señoritas? Muy bien, estoy viendo que la señorita Cintia ya se ha conectado. Falta la señorita Carla, Gretel, Karina, Mabel. Háganlo, por favor, señoritas. Mabel Cataño. Por ahí ya hay algunas señoritas también que ya me han enviado sus trabajos, sus tareas. Genial con ellas. Genial, genial. No todas lo han enviado. ¿Qué saben de sus compañeras que no se han conectado? ¿Hay alguna novedad al respecto? No, sí. Correcto, No, ya, profesor. correcto. ¿Y hasta la última clase que tuvieron sí se habían conectado? ¿Saben ustedes? ¿Sí se conectaron? Sí, Es pero la primera clase con usted. Perdón, ¿qué dice Carla? Carlita, ¿qué dices? Es la primera clase con usted, profesor, de hoy día. Es la primera. No, pero o sea, de la semana pasada me refiero. Oh, claro, sí, todas. Todas se estaban conectando la semana pasada. Correcto, ya. Muy bien, pues ya, vamos entonces. A ver, ya, pues. No hay novedades. Buenas tardes, apreciadas estudiantes. Hoy no tendremos clase, dice. Agradezco su comprensión, amable comprensión. Bueno, muy bien. Bueno, pues señoritas, a ver, vamos a ver. Hasta la semana pasada, ¿qué? Antes de tocar el tema del día de hoy, ¿qué hicimos en la clase pasada o en la semana pasada en respecto o con respecto a ofimática? Ya también mencionarles que el horario ya ha cambiado, ¿no? El horario ya se ha actualizado. Me parece que han cambiado un par de cositas nada más, pero está ahí, ¿no? Está ahí, está ahí. Muy bien, así que quisiera escucharlas, por favor, a ver qué es lo que hemos avanzado hasta la clase pasada con respecto a ofimática aplicada. ¿Qué habíamos visto en la última clase, señoritas? ¿Alguna voluntaria, por favor? Sobre el mouse y nos quedamos en la parte del teclado. Correcto. A ver, sobre el mouse y la parte del teclado, dice Carlita Calderón. Las demás señoritas, ¿qué opinan? ¿Están igual? ¿Están pensando igual que su compañera Carla o hay alguna otra opinión? Profesor, Hola, Mabel. eh, la clase, buenas tardes, Hola, profesor. buenas tardes, Mabel. Este, ofimática, la clase sobre, La última hablamos clase. sobre, Ujú. claro, sobre la historia de la computación, ¿no es cierto? Llegamos hasta la quinta, sexta generación. Sexta generación, ¿no? Claro, ¿no? Claro, ¿no? ¿Alguna otra señorita? A ver, ha participado Carla, Mabel. ¿Alguna otra señorita? Tenemos aquí a Karina, tenemos a Cintia, tenemos a Gretel.
Señoritas, a ver, quiero escuchar sus opiniones, sus comentarios. Díganme, por favor. ¿Están de acuerdo con Carla? ¿Están de acuerdo con Mabel? Carla dijo, ¿no? El mouse y el teclado. Mabel dijo la Sí, historia de la por computación. hablamos sobre la historia de la computación, nos quedamos en la Sí, sexta Nos quedamos generación creo que por el teclado. y Sí. también el me teclado. equivoqué. Ya. Creo que era en digitación lo del teclado, lo siento. No te preocupes, Carlita. Sí, hay un pequeño detalle con respecto, ¿no? A veces los alumnos, las alumnas suelen tener la perspectiva de que pareciese que fuera el mismo curso, pero en realidad no lo es. Bueno, claro, en digitación multimedia hablamos del teclado, del mouse, ¿ya? Y en el caso de ofimática aplicada hablamos lo que era pues la historia de la computación, ¿no? Fue lo último que Sí, vimos, profesor. las Disculpe, generaciones. la última clase fue ofimática aplicada, que fue el día viernes que Ajá, tuvimos, y el claro. día miércoles fue la documentación. No, el día miércoles fue que tuvimos también con usted. Ajá, claro. Jueves tuvimos también con usted digitación multimedia 1. Claro que sí, claro. Ahí Viernes vimos. fue la última, que fue la ofimática aplicada, que hablamos de las historias, que estábamos haciendo los juegos, los concursos. Claro, ya la historia de la computación, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Gracias, señorita Cintia Palomino, gracias, gracias. Claro, como les dije, pues hoy día, el día de hoy estamos martes, ¿no? Martes 31 de agosto y el horario se ha actualizado. Entonces, el día de hoy nos toca ofimática aplicada. El día de ayer, por motivos de feriado calendario, no hemos tocado, no ha habido clases, así es que el día de hoy, martes, estamos tocando ofimática aplicada. Muy bien, claro, vimos lo que era la historia de la computación, los personajes que sobresalieron. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 señoritas, faltarían 2. Muy bien, así es que vamos a iniciar la clase del día de hoy, señoritas. Entonces, bienvenidas nuevamente, señoritas, 5 y 7 de la tarde. ¡Wow! Ya, pues ya. Tenemos que avanzar. Clase número 2, ofimática aplicada, conceptos básicos. ¿Quién se está conectando? Ahí está la señorita Freida. Un momentito. Ya está, perfecto. Entonces, ay, Dios mío. Un momentito, señoritas, un momentito. Muy bien, ya estamos. Ahora sí estoy grabando la pantalla. Perfecto, muy bien. Ahora sí estamos apreciando el índice de contenido, señoritas. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay 3, 6? Ya. 7, 8. Vamos a tocar el día de hoy, por ejemplo, el tema 1, la computación y la computadora, las primeras computadoras, las primeras PC, bueno, algo así breve, ¿no? Los tipos de PC o computadoras personales, qué cosa es el hardware, el software, componentes internos de una PC, componentes necesarios de toda PC y los programas informáticos y los tipos de programas. Y claro está, por supuesto que desde luego su respectiva tareita también. Bueno. Vamos al curso, no, a introducción al curso, introducción al tema en todo caso. El uso de una computadora hoy en día no solo es muy necesaria, si por A o B, señoritas, si por A o B estoy hablando muy rápido, me dicen también, profesor, te he hecho una bala el día de hoy. Y yo más o menos como que bajo ahí un poquito la revolución, ¿no? Sí me han dicho a veces que hablo muy rápido, pero bueno. El uso de una computadora hoy en día no solo es muy necesaria, sino fundamental para tareas básicas como la redacción de documentos, navegar por el Internet en búsqueda de información, crear presentaciones multimedia o para almacenar mucha información, como es el caso de fotos, videos, música o cualquier tipo de archivos. También es un medio, hola, también es un medio de entretenimiento para niños, jóvenes y adultos o aparte de procesar millones de operaciones por segundo. Por tales motivos, la computadora u ordenador hoy en día es considerado como una fuente valiosa de la información y muchas empresas, colegios, farmacias, escuelas, bancos y demás necesitan tenerla hoy en día. En tal sentido, en este curso aprenderás todo lo básico para que no tengas problemas en adentrarte al maravilloso mundo de la ofimática y la computación. Soy el profesor Marco Sánchez Vera y les doy la más grata bienvenida al curso de ofimática aplicada. Bueno, esta era una introducción al curso. Bueno, bienvenidas nuevamente. Vamos a ver, ¿no? Vamos a empezar con algunos conceptos que hay que diferenciar básicamente. Ya, señoritas. Claro está, si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, me dicen, por favor. ¿Sí? Me dicen, profesor, hay una duda. Vamos a empezar por el hecho, por por el hecho de comprender este término, el término de informática, ¿sí?
Informática es la ciencia que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la información. Información automática. Bueno, es la ciencia que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la información. ¿Con qué fin? Con el fin de almacenar, procesar y transmitir datos de información en formato digital utilizando sistemas computacionales. Su nombre se deriva de la unión de las dos palabras francesas, information y automatic, información automática, ¿sí? Entonces creo que está bastante sencillo. En la ciencia que abarca el estudio, ¿qué cosa es informática? En la ciencia que abarca el estudio no solamente es el hecho de estudiar, la ciencia estudia, sino que también la va a aplicar en el tratamiento automático de la información. ¿Cómo se aplica el tratamiento automático de la información? Con el fin de almacenar, procesar y transmitir datos e información en formato digital, utilizando, claro está, sistemas computacionales, ¿no? Su nombre se deriva de la unión de las palabras francesas information y automatic, información automática, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta, señoritas, hasta este momento? ¿Alguna pregunta, algo que me quieran mencionar, algo que me quieran decir? ¿Todo bien hasta este momento? Con confianza, chicas, ¿ah? No hay ningún inconveniente, ¿ah? Todo bien, profesor. Correcto, señoritas, Todo bien, correcto. profesor. Muy bien, señoritas, ya está, seguimos. Sí, está sencillo, ¿no? ¿Qué cosa es computación? Segundo término también muy utilizado. ¿Qué cosa es computación? El concepto computación proviene del latín computatio y es la ciencia encargada de estudiar los sistemas, más precisamente el de las computadoras, su diseño, su programación y usos, ¿sí? Perfecto, perfecto. Entonces, está sencillo, ¿no? El concepto proviene del latín computatio y es la ciencia encargada de estudiar los sistemas, más precisamente el de las computadoras, su diseño, su programación y usos. Muy bien, perfecto. ¿Qué cosa es computadora? También es otro término bastante peculiar, bastante importante. La computadora, bueno, es una máquina. La computadora es una máquina electrónica. ¿Por qué electrónica? Porque sus componentes funcionan con electricidad. Son componentes que trabajan con electricidad. Son componentes electrónicos. Que realiza cálculos de forma rápida y precisa, acepta la introducción de datos, o sea, tú puedes introducir datos, como un dato, un nombre, un número, una fecha, un peso, una cantidad, esos son los datos. Los va a procesar con base a las instrucciones de un programa. Los va a procesar en base a un programa y da salida a los resultados. O sea, cuando tú procesas la información a través de Word, para aquellas que me conocen o conocen esos programas, Word, Excel, PowerPoint, los programas más típicos, siempre hay un resultado que la computadora te va a mostrar. Más precisamente a través de la pantalla, ¿no? La pantalla te muestra la información. Si la pantalla no estuviera conectada a la computadora, no sabría qué hacer o no sabríamos nosotros qué hacer, no sabríamos qué estamos haciendo, para ser más exactos. Muy bien, seguimos. El otro concepto también muy importante es el dato, que lo habíamos visto en una clase anterior. Los datos son símbolos que describen condiciones, hechos, situaciones o valores por medio de letras, números o imágenes. Pueden ser de tipo cuantitativo, que se refiere a cantidad, como por ejemplo tamaño, precio, calificaciones, o cualitativos, que tiene que ver con calidad. Datos, como por ejemplo el color, la textura, los sentimientos, ¿sí? En el primer caso, bueno, las cantidades se pueden medir, mientras que en el caso de las calidades no hay una medición exacta, ¿no? La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. Cuando reunimos todos los datos, pues ya tenemos una información, ya tenemos ese conjunto de datos, se le denomina información. Disculpe mi gallo que está de fondo ahí. Bueno, información. ¿Qué cosa es información? Es un conjunto organizado, es el conjunto organizado de los datos que nos da un conocimiento, una idea o conclusión que podemos utilizarla para la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, como yo les había dicho también en la clase anterior, en la semana pasada, recuerdo, conjunto de datos
ya pertenece pues a lo que se denomina como información. Y básicamente cuando están organizados, claro, ¿no? Mucho mejor todavía, que nos va a permitir dar un conocimiento, una idea o una conclusión que podemos utilizar para la toma de decisiones, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Alguna pregunta, señoritas? ¿Todo bien? Con confianza, me dicen ustedes, ¿ah? Vamos con el primer tema, entonces, la computación y la computadora. Espero que no sea así. Bueno, ¿qué cosa es computación, no? Algo muy importante también es adentrarnos a este concepto ya un poquito más. ¿Qué es computación? Computación es sinónimo de informática. Se refiere a la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso de las computadoras u ordenadores. La palabra computación proviene del latín computatio, computationes, que deriva del verbo computare, cuyo significado es enumerar cantidades. Computación en este sentido designa la acción y efecto de computar, realizar una cuenta, un cálculo matemático. De allí que antiguamente computación fuese un término utilizado para referirse a los cálculos realizados por una persona con un instrumento expresamente utilizado para tal fin, como es el caso del ábaco, o sin él. Esto lo vimos en la clase anterior. También hablamos un poquito de lo que era computación, ¿no? Tenía que ver con los cálculos. Bueno, ya está, perfecto. Eso es computación, se refiere a la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso de las computadoras u ordenadores, ¿sí? Muy bien, vamos con la primera actividad, señoritas. Entonces, pregunta número 1. Vamos con la primera pregunta. ¿Computación es sinónimo de informática? ¿Será esto verdadero? ¿Será esto falso? ¿Computación es sinónimo de informática? La respuesta es claro que sí, verdadero. Pregunta número 2, para completar la frase. Computación se refiere a la metodología, tecnología, información desarrollada para el tratamiento automático de la música, tecnología, información mediante el uso de tablets u ordenadores, computadoras u ordenadores. Eso es lo que tienen que ustedes ordenar o claro, buscar darle sentido a la oración. Una señorita ya ha dado su respuesta, 35 segundos, 34, 33, 32, 31, 30 segundos. Dos señoritas ya han dado su respuesta. A ver, vamos, vamos. 5 señoritas ya han dado su respuesta. Una señorita solamente ha dado una respuesta o su respuesta correcta. Computación se refiere a la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso de computadoras u ordenadores. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a repetir esta actividad. A ver, computación. Claro, la idea es que lo hagan bien, pues, ¿no? Perfecto, a ver, estoy lanzando la pregunta. Computación se refiere a la tecnología, información, computadoras desarrollada para el tratamiento automático de la mediante el uso de u ordenadores. A ver, perfecto, ya. Computación se refiere a la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso de computadoras u ordenadores. Pregunta número 3. Vamos rápidamente con la pregunta número 3. La palabra computación no proviene del latín computatio. ¿Será esto verdadero? ¿Será esto falso? La palabra computación no proviene del latín computatio. ¿Será esto verdadero? ¿Será esto falso? La respuesta es falso. Sí proviene, ¿no? Pregunta número 4. Para múltiples respuestas. Computación designa la acción y efecto de computar, realizar una cuenta, un cálculo ilógico, un cálculo matemático. Computación designa la acción y efecto de computar, realizar una cuenta, un cálculo ilógico, cálculo matemático. Recuerden que para esta pregunta tienen que seleccionar varias alternativas y presionar el botón enviar. ¿Botón verde o botón azul me parece que es?
Computación designa la acción y efecto, claro, ¿no? De computar, realizar una cuenta y un cálculo matemático, no es un cálculo ilógico, ¿sí? Muy bien, entonces vamos ahora a pasar a la diapositiva número 6. ¿Qué cosa es una computadora? ¿Sí? Una computadora, ¿no? Ese aparatito ahí que se utiliza para entrar al Face, para ver las series en Netflix, pero eso es lo que muy habitualmente ya estamos acostumbrados a poder pues ver, ¿no? Vamos a ver. Una computadora es una máquina electrónica capaz de procesar millones de operaciones por segundo, usado para la oficina, para la educación, para el ocio, para el entretenimiento. Una computadora es un dispositivo informático capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. Una computadora está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. Esta palabra se utiliza en la mayoría de países de Hispanoamérica. ¿Qué palabra? Computadora. Esta palabra se utiliza en la mayoría de países de Hispanoamérica, aunque en Chile y en Colombia es más común en masculino, como el término computador. ¿Sí? Aunque en Chile y en Colombia es más común en masculino con el término computador. En España se usa más el término ordenador, del francés ordinateur. Computadora procede del inglés computer y a su vez del latín computare, que significa calcular. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces rapidito. Pregunta número 5. Pregunta número 5. Vamos con la múltiple respuesta. Es una pregunta para múltiple respuesta. ¿Qué cosa es una computadora? O una computadora es una máquina electrónica que procesa millones de operaciones por segundo. Es un dispositivo informático capaz de recibir, almacenar y procesar información. Es una máquina programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. Es un dispositivo solamente para entretenernos. Está súper fácil, súper sencillo. 4 señoritas de un total de 7 ya han dado su respuesta. 7 señoritas ahí. A ver, 6 señoritas ya han dado su respuesta. ¿Faltaría una sola señorita o posiblemente sería una cuenta duplicada? Carla Cintia Freira, Gretel, Carla. Ya estamos. Entonces, claro, ¿qué cosa es una computadora? Es una máquina electrónica que procesa millones de operaciones por segundo. Es un dispositivo informático porque tiene que ver con el tratamiento de la información, capaz de recibir, almacenar y procesar la información. Como último punto sería una máquina programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. Lo primero creo que sí se entiende, ¿no? La primera alternativa, máquina electrónica que procesa millones de operaciones por segundo. Millones de operaciones por segundo. Claro, en este momento estamos en una computadora y la computadora está procesando esas operaciones, ¿no? El clic, el doble clic, el mover la pantalla, los colores, la información, la conexión a internet, todo eso se está procesando. Cuando dice dispositivo informático capaz de recibir, almacenar y procesar la información, ¿cómo podríamos entender el hecho de que pueda recibir la información? ¿En qué circunstancias la computadora recibe la información? A ver, les pregunto a ustedes, señoritas, ¿en qué circunstancias la computadora recibe la información? ¿Alguna idea? Quiero sus ideas, sus apreciaciones. Cuando nos llega un correo o las promociones. Ya, perfecto. ¿Algo más? Claro, claro, cuando nosotros también agregamos información, cuando estamos digitando la información, también va a recibir la información. Cuando escaneamos la información, cuando utilizamos un escáner, claro, la información pasa a la computadora, recibe la información. La almacena, bueno, ya saben que en el disco duro o toda información digitalizada pasa a la computadora y se puede almacenar.
Y se procesa, bueno, cuando estamos de repente haciendo un archivo, en este caso la información se está procesando, ¿no? Estamos aquí con el mouse, estamos en la plataforma, entonces se procesa esa información. Estamos mirando un video, estamos escuchando música, se está procesando la información, ¿sí? Muy bien, seguimos. Pregunta número 6. Vamos rápidamente con la pregunta número 6. El término computadora se utiliza en la mayoría de países de Hispanoamérica. ¿Será esto verdadero? ¿Será esto falso? El término computadora se utiliza en la mayoría de países de Hispanoamérica. ¿Será esto verdadero? ¿Será esto falso? Claro, la respuesta es verdadero. Muy bien, pregunta número 7. Término usado comúnmente en España para referirse a una computadora. Computar, ordenador, tableta, smartphone. Término usado comúnmente en España para referirse a una computadora. Computar, ordenador, tableta, smartphone. 5:27 de la tarde. Término usado comúnmente en España, la respuesta es ordenador. Claro, es ordenador. Las primeras computadoras y las primeras PC, a ver, vamos así rapidito nada más. Esto ya. Claro, no es que las primeras computadoras, así como lo vimos en la clase anterior, pues han ido evolucionando, ¿no? Han ido evolucionando, han sido cambiando, ha ido cambiando su aspecto, su estructura a lo largo de los años, ¿no? Entonces, aquí hay algunas capturas referente a esa evolución, ¿sí? Que en primera instancia, pues una computadora no tenía esa capacidad, pues, de procesar la información tal cual hoy en día tenemos en una computadora, en una laptop. Entonces hoy en día se puede procesar audio, imágenes, videos, animaciones, mientras que estas computadoras en primeras instancias no podían procesar tal cual información. Ya pues fue evolucionando y entonces en la segunda generación, si ustedes mal no recuerdan, ahí ya comenzaron a existir pues ya computadoras ya con un tamaño un poco más pequeño, computadoras personales, asequibles también al público. Y pues aquí estoy mostrando algunas de esas capturas, ¿ya? Vamos a ir rapidito. Ya más o menos para los años 1980, 1990 y tantos, ya las primeras computadoras comenzaron pues ya a aumentar su capacidad de procesamiento, ya dejaban de trabajar con pantallas monocromáticas, ya se trabajaba con imágenes, ya se trabajaba con movimiento, con audio, ¿sí? Pregunta número 8. Pregunta número 8 para marcar falso o verdadero. Todas las computadoras siempre fueron del mismo tamaño y forma. Pregunta número 8. Todas las computadoras fueron siempre del mismo tamaño y forma. La respuesta es falso. Pregunta número 9. Pregunta número 9. En principio las computadoras procesaban millones de operaciones. En principio las computadoras procesaban millones de operaciones. ¿Es esto falso? ¿Es esto verdadero? La respuesta es falso. En principio, las computadoras no procesaban millones de operaciones. Hoy en día sí, ya lo pueden hacer, pero en principio, con la primera generación, segunda generación de computadoras, no eran capaces de procesar miles o millones de operaciones por segundo, sino algunos tipos de operaciones, que era el caso de los cálculos aritméticos. Pregunta número 10, si mal no recuerdo. En principio, las computadoras solo podían realizar operaciones matemáticas básicas, operaciones aritméticas básicas. ¿Será esto verdadero? ¿Será esto falso? Claro, la respuesta es verdadero. En principio, las computadoras solo podían realizar operaciones matemáticas básicas. Pregunta número 11, para marcar falso o verdadero. Hoy en día las computadoras pueden procesar millones de operaciones por segundo. ¿Será esto verdadero? ¿Será esto falso? Hoy en día las computadoras pueden procesar millones de operaciones por segundo. ¿Será esto verdadero? ¿Será esto falso?
A ver, 6 señoritas ya han dado su respuesta. La respuesta es verdadero. Hoy en día las computadoras pueden procesar millones de operaciones por segundo. Sí. A ver, perfecto. Perfecto, muy bien. Vamos con el tema número 3, los tipos de computadoras o personal computer o computadoras personales. ¿Alguna pregunta, señoritas, hasta este momento? ¿Alguna pregunta? ¿Se está entendiendo la clase? ¿Alguna pregunta, señoritas? Con confianza. No, profesor, todo está bien. Muy bien. Profesor. Correcto. Señorita Gretel, Carla, Cintia, Jocelyn, Freida, ¿alguna pregunta, señoritas? Todo bien, profesor. Correcto, señoritas, muy bien, correcto, muy bien. Vamos Todo bien, entonces. todo bien. Correcto, gracias, Cintia. Muy bien, entonces vamos con el tema número 3, los tipos de computadoras personales. ¿Sí? Las computadoras ya hoy en día son personales. Las computadoras hoy en día son para ser empleadas por una sola persona. Ya antes, en las generaciones de computadoras anteriores, al principio, pues no se podía operar una computadora con una sola persona. Se necesitaban varias personas. Hoy en día ya no es tanto así, ¿no? Hoy en día inclusive ya tenemos smartphones, tenemos tablets, entonces que caben en la palma de nuestra mano y tranquilamente nosotros operamos con ellas, ¿no? Trabajamos con ellas, hacemos nuestro trabajo diario. Las computadoras de escritorio, ¿por qué se les llama computadoras de escritorio? Porque en todo caso en un escritorio pueden tranquilamente ser colocadas, operadas, funcionadas. Bueno, tenemos pues la PC de escritorio, la PC normal, que tiene un gabinete o case, tiene un monitor, tiene un teclado y tiene un mouse, ¿sí? Mientras que al lado de la derecha tenemos una computadora, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder apreciar esa clase de computadoras, all in one o todo en uno. Les hago la pregunta, ¿han tenido la oportunidad de ver esa clase de computadoras, all in one, todo en uno? Es un tipo de computadora personal también. ¿La han visto? No, profesor. No, profesor. No, ya, genial. No, profesor. Ya, Gretel, Lola. Freida, Cintia, Jocelyn. No, profesor. No, ya, perfecto. No, profesor. No la han visto, perfecto. Yo les explico un poquito, ¿no? Ya, les explico un poquito al respecto. Correcto, ya. Sucede que a comparación de la computadora que está a la izquierda, la computadora de la derecha, pues hay una parte que le falta. Podríamos apreciar el monitor, ambas tienen monitor, ambas tienen mouse, ambas tienen teclado. Hay algo que le falta. ¿Lo han podido determinar? Esa caja de color El negro, ¿no? CPU. Claro, ¿no? Que algunas veces decimos el CPU, y que ya también vamos a tocar ese tema y vamos a descifrar el término correcto, el término exacto. En realidad no es CPU, pero bueno. Claro, ¿no? Le falta el CPU, podríamos determinar, y es que en el caso de las computadoras todo en uno, estas computadoras tienen una pantalla un poco más grande, un poco más prominente, no solamente 15 pulgadas, puede ser hasta 21 pulgadas. Es una pantalla bastante grande, es una computadora bastante llamativa, es una computadora de gran tamaño. A comparación con la PC de escritorio, el poder de procesamiento puede ser igual, puede ser mayor, dependiendo de las características físicas que tenga la computadora, los componentes. En realidad, el gabinete o el case no se encuentra en la computadora todo en uno, no se encuentra pero a simple vista. En realidad sí lo encuentra, pero está detrás del monitor, está integrado al monitor. Eso lo convierte pues en un equipo más fácil de llevar, ser un poquito más portátil y no te estás enredando de repente con llevar un equipo aparte, no estás llevando el gabinete separado, sino que ya con tu monitor te lo llevas y el gabinete o el CPU está integrado y ya solamente te llevas el monitor, te llevas el teclado, el mouse y los cables, los respectivos cables y ya está, ¿sí? Conviene mucho dependiendo, pues si tú quieres tener un amplio espacio a la hora de trabajar con una computadora, entonces te conviene pues una todo en uno o de repente de manera tradicional una PC de escritorio. Lo malo en el caso de las todo en uno es que como tiene el gabinete o el CPU integrado al monitor, eso lo hace en ciertas ocasiones un poco difícil de poder actualizar,
O de repente cuando tú quieres utilizar otro monitor, no puedes hacerlo porque el gabinete está integrado. Quieres de repente actualizar la computadora y no se puede porque el CPU o gabinete está detrás del monitor y como hay ciertos detalles que no te permiten actualizar ese equipo, ¿sí? Pero por lo demás, dependiendo de los componentes, dependiendo de la marca, son buenos equipos, ¿ah? Se malogra el monitor en el caso de la All-in-One, pues ya automáticamente tu computadora ya no se puede utilizar. Ya no se puede utilizar en el caso de la All-in-One. En cambio, en la PC de escritorio se malogra el monitor, tú lo desconectas, pones otro monitor y sencillamente continúa funcionando. En cambio, en la All-in-One, no sé, no sé si me han entendido, ¿no? Entonces se nota cierta diferencia, ¿ya? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros dispositivos portátiles o dispositivos móviles o computadoras podrían existir? Bueno, en el caso de las laptops, de hoy en día es casi inevitable encontrarnos con una laptop, ¿no? Con una computadora portátil, que también se le suele llamar. Lo hay para todos los gustos, para todas las condiciones económicas. Tienen que ver mucho el tipo de características físicas, las características físicas o componentes internos que lleva una laptop, ¿sí? Bueno, también hoy en día el smartphone es considerado una computadora portátil por las características que éste puede brindarnos, como es el caso de procesar información. Las aplicaciones permiten crear documentos, crear hojas de cálculo, presentaciones, podríamos hasta hacer videos, entonces es como una mini computadora, ¿no? Y las tablets también, que son un poquito más grandes, la pantalla, 10 pulgadas, 7 pulgadas, 8 pulgadas, entonces también es un dispositivo informático, como una computadora portátil, se podría decir. Aunque el smartphone y la tablet, bueno, siempre hay ciertas limitaciones, ¿no? No todo va a ser fluido, dependiendo de la capacidad de procesamiento que éstas nos ofrezcan. No es parecida a la laptop, pero en algunas circunstancias sí nos sacan de apuro, ¿sí? Sí nos sacan de apuro. Bueno, seguimos entonces. Punto número 4 o tema número 4. Es un tema muy, muy, muy importante en el caso de una computadora. En el caso de una computadora vamos a encontrar dos categorías muy importantes, como es el caso del hardware y es el caso del software, ¿sí? No sé si lo han escuchado, hardware y software. Señoritas, ¿han escuchado el término hardware y el término software? Si no lo han escuchado, no hay ningún Sí, inconveniente. profesor. Sí, Sí, correcto. profesor. Correcto, muy bien, Sí, correcto. profesor. Ya, correcto. Cintia, Mabel, Gretel, Freida, ¿han escuchado el término hardware y software? Sí, profesor. Correcto, ya. Sí, profesor. Muy bien, señoritas. Y podría yo de repente preguntarles, ¿y sabrían ustedes determinar qué cosa es el hardware? Así con sus propias palabras, si se entiende. Si ustedes ya lo saben, no lo saben, no hay ningún inconveniente. ¿Lo saben? ¿No lo saben? Profesor, si no me equivoco, el hardware es la parte que se puede ver. Ya. ¿Y el software? Lo que no se puede ver. O sea, son los El programas hardware instalados en la computadora. Ya. El hardware, es como que es señorita lo Turner. físico, ajá, y el software son Ya. el hardware, perdón, son lo físico, lo que se puede ver, y el software es lo interno, las aplicaciones, la programación. Lo que está dentro de la computadora. Ya. Muy bien, vamos a salir de dudas entonces, señoritas, vamos a salir de dudas, ¿no? Lo importante es salir de dudas. El hardware es el conjunto de elementos de una computadora que se puede tocar. Eso es hardware, que se puede tocar, ¿no? El teclado, el monitor, el mouse, los cables, la tapa del CPU, todo eso es hardware, ¿ya? Hardware, el componente o componentes, conjunto de componentes que se pueden tocar. También se le conoce como la parte física de una computadora. No necesita estar encendida la PC para darnos cuenta que existe el hardware, ¿ya? Proviene de juntar las palabras hard, que significa duro, y war, que significa componente. Sería entonces traducido como duro componente o componentes duros. Se lee hardware. Se lee hardware. ¿Sí? Muy bien, entonces explicado ese detalle,
Seguimos. Ejemplos de hardware, pues son ejemplos, son elementos que se pueden tocar. Llámese, claro está, el monitor, el case o gabinete, los parlantes, la impresora, la cámara web, el escáner, la memoria USB, la palanca de videojuegos, mouse, micrófono, teclado, audífonos. Todos esos son componentes de hardware. Claro está que en este caso yo los he agrupado todos, ¿no? Hay componentes principales y hay componentes secundarios. No todos estos componentes deberían de existir de manera obligatoria en todas las computadoras. ¿Por qué? Porque no todos los componentes sirven de manera obligatoria, ¿no? Sino que son componentes secundarios. De manera obligatoria, bueno, el monitor, el case o gabinete, el mouse, el teclado, pero lo demás no, ¿sí? ¿Alguien sabe? Bueno, no, aquí se nota, ¿no? Palanca de videojuegos. Es cuando vamos a jugar con la computadora, necesitamos una palanca de videojuegos, ese aparatito para poder comenzar a jugar. Como ese aparato, como ese mando de los PlayStation, pues en el PlayStation 5 hay un mando ahí de videojuegos, ya, también se le puede conectar a la computadora. O sea, no me estoy refiriendo al mando del PlayStation 5 que se puede conectar a la computadora. No, no, no. Hay otros mandos para computadora para conectarlo, ¿sí? O sea, tienes que comprarte o buscar un mando, una palanca de videojuegos, pero para la computadora, no para el PlayStation 5. Bueno, en realidad no sé si el PlayStation 5 le hará el mando. No he tenido la oportunidad de revisar ese detalle. Bueno, el software, si en el caso del hardware son los componentes físicos, en el caso del software, pues es los componentes que no se pueden tocar o los componentes lógicos, ¿sí? Es el conjunto de elementos de la PC que no se pueden tocar. También se le conoce como la parte lógica de toda computadora. Para darnos cuenta que existe el software, la PC necesita estar encendida, ¿sí? Proviene de juntar los términos soft, que significa suave, y war, que significa componente. ¿Cómo se lee? Software, ¿sí? Software. También se podría entender o traducir como suave componente. Es la parte lógica de la computadora. Si la computadora está apagada, no nos damos cuenta, no se manifiesta la parte del software. La computadora tiene que estar encendida. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a ver pues todos los componentes, todos los programas, todos los archivos, todo lo que se necesite utilizar con la computadora encendida, ¿sí? Ejemplos de software. Ejemplo de software. Tenemos los programas, ventanas de diálogo, archivos, botones, opciones de menú contextuales, etcétera, etcétera, etcétera. Una ventanita de diálogo es una ventanita que te hace una pregunta. Cuando tú estás borrando un archivo, cuando tú estás sobreescribiendo un archivo, copiando y pegando, vaciando la papelera de reciclaje, sale una ventanita de diálogo. Una pequeña ventanita en la cual te hace una pregunta. Trata de dialogar contigo, la computadora, en base a una ventana, ¿sí? Muy bien, seguimos. Pregunta número 12. Conjunto de elementos de una PC que se puede tocar. Conjunto de elementos de una PC que se puede tocar. ¿Será el hardware? ¿Será el software? Conjunto de elementos de una PC que se pueden tocar. Claro, ¿no? En el caso la respuesta correcta sería el hardware. Se traduce como duro componente. Se traduce como duro componente o componentes duros, duro componente. ¿Qué será? ¿Hardware? ¿Será software? Software, ¿no? Sí, ¿no? Software, ¿no? O hardware. La respuesta es hardware. Hardware, duro componente. Acertó el 50%. Seguimos. Pregunta número 14. Se le conoce como la parte lógica de la PC. Se le conoce como la parte lógica de la PC. ¿Será hardware? ¿Será software? Claro, la respuesta es software. Así como... Perdón. Muy rápido, profesor. Muy rápido, señorita Cintia, ¿sí? Muy rápido. ¿No ha Sí, contestado? se me avanzó rapidito. Se No, se avanzó me fue rapidito. rapidito.
Ya, ¿usted está en una laptop, computadora de escritorio, smartphone? ¿Dónde está usted, señorita Cintia? En una PC. En una PC, ya. A ver, vamos a repetir la pregunta, a ver. Muy bien, se le conoce como la parte lógica del APC. ¿Será el caso del hardware? ¿Será el caso del software? Claro, ahora sí, ¿no? El software. Muy bien. A ver, pregunta número 15. Vamos con la pregunta número 15. 3, 2, 1. ¿Los programas informáticos son considerados componentes físicos o componentes lógicos? Vamos, vamos, vamos. A ver, faltan dos señoritas, son 5, 6, falta una. Los programas informáticos son considerados componentes lógicos. Lógicos. Pregunta número 16. ¿Son componentes físicos de la PC? Múltiple respuesta. Son componentes físicos de la PC. Tienes que elegir componentes que se pueden tocar. Word, mouse, cables de conexión, Windows. A ver, 5 señoritas de un total de 7 señoritas. Vamos, vamos, rapidito. Falta una señorita en responder. 30 segundos, claro. Ya, genial, muy bien. Mouse y cables de conexión. Los cables de conexión también son considerados hardware. Los tornillos también es parte del hardware. A ver, pregunta número 17. Pregunta número 17. Pregunta número 17. ¿Son componentes lógicos de la PC? O sea, componentes que no se pueden tocar. Excel, Google Chrome, CPU, archivos. Claro, la respuesta es pues más que clara, ¿no? Excel, Google Chrome, archivos. ¿Qué cosa es el Google Chrome? Ya que me han marcado. ¿Qué cosa es el Google Chrome, señoritas de secretariado? Grupo 5. Navegador. Es un navegador, profesor. Navegador, ya nos vamos a la playa, nos vamos al río. Navegador de búsqueda. Navegador de, claro, navegador de búsquedas Era un programa del de internet. Claro, ¿no? Es un navegador web, es un navegador que nos permite buscar información en el internet. Gracias, señoritas, gracias, señorita Carla, gracias, señorita Mabel, a las señoritas que han respondido también, perfecto. Seguimos, seguimos. Pregunta número 18. Los componentes lógicos también se llaman, ¿cómo se llaman? Hardware, software. 3, 4, 5. 6, señoritas, falta una. 13 segundos, 12, 11. La respuesta es, los componentes lógicos también se llaman software. Software. Pregunta número 19. Pregunta número 19. Pregunta número 19. Término que se traduce como suave componente. Término que se traduce como suave componente. ¿Qué será? ¿El hardware o el software? Término que se traduce como suave componente. ¿Será el hardware o el software? ¿Alguien se le pasó el tiempo? ¿Alguien se A le mí, pasó el profesor, tiempo? a mí. Señorita Gretel, hola. A ver, son componentes lógicos. Traduce como suave. Este, ¿no? Este de acá, ¿no? Ya. Se traduce como suave componente. Término que se traduce como suave componente. Yo veo a 6 señoritas, falta una. 7 respuestas. ¿Ya? Ahora sí, está bien, ¿no? 7 respuestas. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señoritas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con confianza, señoritas. Me dicen, profesor, no entiendo esto del hardware, del software. No, profesor. ¿Todo bien? Mabel, hola, ya. Bien. No, profesor. Carlita, Gretel, Jocelyn, Cintia, Karina. Bien. No, ¿Correcto? profesor.
¿Sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Freida, ¿está la señorita Freida? Freida Bernaola. No, profesor. ¿No está la señorita? Sí está la señorita. Sí está la Sí, señorita. acá estoy, Ah, profesor. Dios mío. Una broma, una broma. Muy bien, vamos entonces a lo siguiente. Vamos. Componentes internos de una PC. Componentes internos de una PC, ¿no? Son los componentes físicos que hacen funcionar correctamente una computadora. Vamos a ver entonces ahora los componentes físicos de una PC. Perfecto. Tenemos varios en realidad, tenemos varios, ¿no? Comenzamos ahí con el primer componente físico de la computadora, que es el case o gabinete. Es una caja, ¿no? Es una caja metálica en la cual pues van a incluirse todos los componentes que ustedes están viendo ahí. Sería pues el caso del 2, del número 2, hasta el punto número 10. Esa numeración del 2 hasta el 10 están dentro de ese case o gabinete. Se le suele decir el término CPU, ¿no? En realidad no es CPU, sino es case o gabinete. Se suele entender que el CPU es algo así como unidad de procesamiento central, ¿no? Pero entra en conflicto con otro dispositivo que sí realmente es la unidad de procesamiento central, como es el caso del punto número 3. El microprocesador o unidad de procesamiento central es el que básicamente va a procesar toda la información. Y sin el punto número 3, sin el microprocesador, la computadora no puede procesar, ¿sí? Entonces, el primer componente es una caja metálica en donde todos los demás componentes van a estar insertados, colocados, ordenados y de esa manera pueda funcionar una computadora como tal. En el punto número 2 es la tarjeta madre. Es una tarjeta electrónica con componentes electrónicos también y básicamente tiene la finalidad de poder interconectar todos los componentes, el punto número 3, 4, 5, 6, 7, hasta el punto número 10, tiene la finalidad de interconectarlos mediante una tarjeta electrónica o tarjeta madre, como así se le conoce, ¿sí? Punto número 3, entonces tenemos el microprocesador, que el microprocesador es como el cerebro de la computadora. Es el cerebro de la computadora. Gracias a él, gracias a ese microprocesador o CPU, la computadora procesa grandes cantidades de información. Si no, sencillamente no podría procesar la información. En el punto número 4, ¿dónde está el punto número? La memoria RAM. La memoria RAM tiene una particularidad, tiene un funcionamiento especial en el caso de que memoriza temporalmente todas las actividades con la intención de poder fluir en el caso del procesamiento de la información, ¿sí? La memoria RAM, así se le llama, memoria. Así como nosotros de pronto memorizamos en el día en que nos hemos despertado, que hemos tomado desayuno, el almuerzo, momentáneamente lo vamos a grabar en nuestras mentes y de repente al otro día, mañana, pasado, ya no recordamos, ¿no? Salvo algunos hechos. Entonces es algo parecido también con lo que funciona en el caso de la memoria RAM. Sucede que para el caso de la computadora debe de tener bastante memoria RAM para poder pues también sentir o apreciar que la computadora va procesando con cierta fluidez. Mínimo una computadora o laptop debe tener pues 8 GB de RAM. ¿Por qué? Porque hay mucha información que se va a procesar, imágenes, fotos, los mismos programas, los videos, entonces eso necesita pues gran cantidad de memoria RAM, ¿sí? Punto número 5, en el caso del punto número 5 es el famosísimo disco duro. Y es que en el caso del disco duro es un componente donde básicamente ahí se va a almacenar toda la información. Toda la información que se guarde en la computadora pues siempre va a ser almacenada a través del disco duro, ¿sí? Punto número 6 es el disipador de calor, ese ventilador, ese disipador de calor, que generalmente este disipador de calor va encima, va conectado, va sujeto encima del microprocesador. El microprocesador del punto número 3 es el cerebro de la computadora, es el cerebro de la computadora. Por ahí a modo de broma nos dicen, ¿no? A veces, oye, no pienses mucho que te está saliendo humo. En el caso de la computadora, bueno, es literal lo que sucede, porque en el caso de la computadora, el microprocesador
llega a calentar de tal manera que pues quema. Tú pones tu dedo y quema. Y eso lo hace en cuestión de ni haber encendido la computadora y ya está quemando. Para evitar que se queme del todo, que se queme o se malogre por el calor que está sucediendo, se coloca encima un disipador de calor. Este disipador de calor es un ventilador que va a enfriar una superficie metálica y va a enfriar pues al final el microprocesador con la intención de que tenga una temperatura pues ni muy caliente ni muy fría tampoco, ¿no? Bueno, en el caso de la frialdad es porque tú no estás trabajando con la computadora, pero generalmente está entre los 28, 29, 30, 32 grados centígrados el microprocesador, ¿sí? Punto número 7, la unidad lectora de DVD sirve para leer CDs, para grabar DVDs. Entonces es una unidad, es un elemento, es un componente también que va interconectado en el gabinete con la intención de poder pues reproducir los CDs o DVDs que tengamos que leer en la computadora. Punto número 8, el lector de tarjetas. Tienes una tarjetita de tu celular, tienes una tarjeta de tu cámara fotográfica. Puedes tú utilizar este lector de tarjetas para insertar esas tarjetas y poder ver el contenido de dichas tarjetas, ¿sí? Punto número 9, la tarjeta de video, tarjeta electrónica, claro está, que se utiliza con la intención de darle más capacidad de procesamiento en el caso de los videos, en el caso de los videojuegos, en el caso de la edición de video. Así, por ejemplo, tú estás trabajando y quieres pues darle mayor capacidad de procesamiento a tu video, tendrías que instalarle una tarjeta de video, una tarjeta electrónica. Punto número 9, punto número 10. En el caso del punto número 10 es la fuente de poder. La fuente de poder básicamente es una cajita metálica con cables que se interconectan y sirve básicamente para distribuir, administrar la corriente eléctrica dentro de lo que es la tarjeta madre, ¿sí? La fuente de poder pues tiene la capacidad de poder graduar la tensión eléctrica para que los componentes internos puedan funcionar sin quemarse, ¿sí? Porque tiene un voltaje, cada componente electrónico tiene un determinado voltaje. El voltaje de 220 te quema la máquina o la computadora. En este caso estamos hablando ¿cómo se llama esto? Voltios, por ejemplo, de 9, de 12, 5, 4 voltios. Que tú tocas esa electricidad, no te pasa nada, o sea, no, ni cosquilla. Bueno. Pregunta número 20. Pregunta número 20. A ver, pregunta número 20. Relaciona las imágenes con su nombre. Lector de tarjetas, fuente de poder, disco duro, cables de conexión. A ver. Tienen que arrastrar la pieza hasta insertarla o combinarla con la pieza de la izquierda. La pieza de la derecha tienen que arrastrarla hasta invocarla en la pieza de la izquierda. ¿Sí? Una señorita ya ha dado sus respuestas. Dos lo acaban de hacer. A ver, vamos, vamos. Cinco señoritas ya han dado sus respuestas de un total de 6. Perfecto, la respuesta sería entonces fuente de poder, disco duro, cables de conexión, lector de tarjetas. La mitad ha acertado y la mitad no ha acertado. A ver, estoy repitiendo la misma pregunta. Relaciona las imágenes con su nombre, con su respectivo nombre. Cables de conexión, el disco duro, fuente de poder, lector de tarjetas. Claro, ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto, muy bien. Pregunta número 21. Relaciona con sus imágenes. Relaciona las imágenes con sus respectivos nombres. Relaciona las imágenes con su respectivo nombre. El mismo procedimiento que el procedimiento anterior. Sencillamente toman la pieza de la derecha y la juntan, la invocan y ya está.
Ninguna señorita todavía lo ha hecho. A ver, vamos a repetir la pregunta, ¿ya? Vamos a repetir la pregunta. Perfecto. Relaciona las imágenes con sus nombres. Relaciona las imágenes con sus nombres. A ver, señoritas. Tarjeta de video, microprocesador, memoria RAM, tarjeta madre. Serían las respuestas. Seguimos. Pregunta número 22. Una sola respuesta. Dispositivo interno que almacena toda la información que se procesa en una PC. Dispositivo interno que almacena toda la información que se procesa en una PC. ¿Será la tarjeta madre? ¿Será la memoria RAM? ¿Microprocesador? ¿Disco duro? Un momentito. Voy a repetir la pregunta, ¿ya? Voy a repetir la pregunta, señoritas. A ver, voy a repetir la pregunta, ¿ya? Pregunta número 22, aplicar. Dispositivo interno que almacena toda la información que se procesa en una PC. Claro, ¿no? La respuesta sería en todo caso el disco duro. El disco duro. ¿Qué pasó? A ver, seguimos. Pregunta número 23. Pregunta número 23. ¿Es considerado como el cerebro de la computadora? Es considerado como el cerebro de la computadora. Está Carla, Cintia, Gretel, Karina, Mabel, Jocelyn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien falta? ¿Alguien se desconectó? Alguien se ha desconectado, ¿ah? Es considerado como el cerebro de la computadora. Es el microprocesador. Tarjeta madre, no. Memoria RAM tampoco. En el caso del cerebro de la computadora va a ser el microprocesador. Componente interno que interconecta todos los componentes internos de la PC. Componente que interconecta todos los componentes internos de la PC. Componente que interconecta todos los componentes internos de la PC. Tarjeta madre, el disco duro, la memoria Se RAM. acabó el... Voy a repetir, profe. Ya, a ver, lo voy a repetir, a ver. Componente interno que interconecta todos los componentes internos de la PC. Tarjeta madre. Claro, esa sería la respuesta, tarjeta madre. Pregunta número 25. Esta es una actividad nueva. Es como un pupiletras. Tienen que ustedes encontrar las preguntas y como que hacen clic en la primera letra de la palabra que encuentren y la arrastran nada más. Tocan, arrastran hasta completar la palabra. No sé si me he dejado de entender. Hacen clic en la primera palabra y después arrastran hasta las otras letras que componen la palabra. Y cuando está la palabra completa, sueltan y ya se habrá marcado la respuesta. Tienen que encontrar las palabras monitor, teclado, mouse, parlantes, impresora, cables, micrófono, gabinete. ¿Qué pasó? Ya está. Entonces tienen 200 segundos. Muy bien, correcto. Entonces seguimos. Muy bien. Perfecto, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal les ha parecido la actividad? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Muy poco tiempo? ¿Quieren más palabras? ¿Qué tal les ha parecido, señoritas? Divertido. Muy bonito.
Sí, ¿no? Divertido, Bueno, profesor. profesor. Está curioso, ¿no? Está curioso. ¿Tuvieron inconvenientes a la hora de encontrar las palabras? ¿Hubo problemas? No, no, estaba sencillo, creo, ¿no? No, profesor. Profesor, me faltaban dos nada más. Sí, ¿no? Es el detalle que hay que hacerlo rápido, ¿no? 200 segundos nada más hay. Bueno, así lo había programado, ¿no? Pero claro, hay que hacerlo lo más rápido posible para poder evitar que el tiempo termine. Bueno, y nos quedemos ahí fuera sin resolver la actividad. Componentes necesarios en toda PC. A ver, vamos con el tema número 6. Los componentes necesarios en toda PC. Componentes necesarios en toda PC. ¿Qué cosa es una PC? ¿Qué cosa es PC? ¿A qué se refiere PC? Díganme a ver, señoritas. PC. ¿Qué cosa es PC? ¿A qué se refiere PC? Una computadora. Claro, claro. Computadora personal. PC significa personal computer o computadora personal. Computadora de escritorio, computadora tipo laptop también. Es una computadora para una sola persona. Computadora personal, ¿sí? Muy bien, entonces vamos. Estaba yo aquí. Muy bien. Los componentes necesarios de toda PC, de toda computadora, siempre van a estar encabezados por el case o gabinete o esa caja metálica en donde va a alojar todos los componentes internos. Llámese pues tarjeta madre, tarjeta de video, tarjeta de sonido, microprocesador, memoria RAM, lector de tarjetas, la unidad lectora de CD, DVD. Todos esos componentes internos siempre van a estar dentro de un case o gabinete. Pero a su vez necesitamos también contar con otros componentes como es el caso del monitor, como es el caso del teclado. En el caso del teclado puede ser teclado de cualquier tipo, ¿ah? En el caso de digitación multimedia y vamos a ver los tipos de teclado. Un mouse también y algo muy importante son todos los cables de alimentación o los cables de conexión que sin ellos la computadora pues no podría conectarse a la red eléctrica, ¿sí? Entonces, estos serían los componentes necesarios de toda PC. Dispositivos de entrada, procesos, salida y mixtos de la información. Dispositivos de entrada, procesos, salida y mixtos de la información. Vamos a tocar este tema, muy importante también. Vamos con el primero, los dispositivos de entrada, ¿no? Dispositivos que permiten la entrada de la información a la PC o a la computadora personal, ¿sí? Y tenemos ahí algunos ejemplos, como es el caso del mouse, el micrófono, joystick, webcam, escáner, teclado, lector de código de barras, lector de tarjetas. Todos estos componentes permiten el ingreso o la entrada de la información a la PC. Es el conjunto de periféricos que se conectan a la computadora que permite ingresar cualquier tipo de dato o información para que sean procesados en la PC. Así podemos mencionar representantes de esta categoría al mouse. Cuando nosotros utilizamos un mouse, el mouse envía señales a la computadora que se reflejan por medio de un puntero. Bueno, no sé si se ve. ¿Se ve mi puntero? No ven mi puntero, ¿no? No se ve, ¿no? El puntero. ¿O sí se ve? No. Confírmeme, por favor. No, No profesor. se ve. Ya, voy a compartir la pantalla. No, profesor. Aquí, tu pantalla completa. Cuando yo comparto la pantalla completa, ahí sí se ve. Ya está. A ver, ya se puso todavía. Se está colocando acá. Se está... Perfecto, ahora sí. Ahora sí ya se ve el puntero, ¿no? Ahora sí ya se ve, ¿no? Mi puntero. ¿O no se ve? Sí, ya se ve. Sí, profesor. Sí, ahora Sí, sí ahora ya se ve. Perfecto. Entonces, el mouse permite enviar información a la computadora para que sea procesada por medio de un puntero. Se va a ver el reflejo de mis movimientos por medio del puntero. Mi voz, como en este caso la están escuchando, es a través de un micrófono. El micrófono es el encargado de enviar mi voz directamente a la computadora para que ésta la procese y la envíe también por los programas necesarios a través del internet y llegue a ustedes y se puede escuchar mi voz. Joystick es una palanca de videojuegos. La cámara web, muy utilizada en entornos de educación virtual, en las clases virtuales. Yo he visto por ahí, ya las he visto por ahí en alguna ocasión que han activado su cámara y hasta les han tomado captura. Eso es gracias a su cámara web.
les toman una captura, ustedes activan su cámara y esa imagen de ustedes va directamente a la computadora y se procesa la información y se ven ustedes mismas, ¿no? Ahí se refleja la imagen de ustedes. Eso es gracias a la webcam, cámara web, que se utiliza básicamente para el entorno del Internet, para el uso del Internet. El lector de tarjetas, básicamente en el caso del lector de tarjetas, bueno, también les había mencionado que sirve para poder colocar esas tarjetitas de los smartphones, de las tablets, esas tarjetitas chiquitas, esas pequeñitas, bueno, las micro SD, las SD, de repente ustedes conocen esos términos, de la cámara fotográfica, la cámara digital, que también tiene esa tarjetita. ¿Para qué sirven esas tarjetitas? Para poder, pues, almacenar la información. Me estoy refiriendo exactamente a este, ¿no? A este componente, tarjeta SD, para celular. ¿Qué me estoy refiriendo a estas? Ajá. Claro, me estoy refiriendo a estas tarjetitas. Micro SD, SD, micro SD, micro SD. Estas tarjetitas, ¿no? Ustedes de repente en alguna oportunidad han visto, para el celular tiene que tener su tarjetita y ahí se almacena la información. Perfecto, entonces estas tarjetas son visualizados, el contenido me refiero a través de un lector de tarjetas. El lector de código de barras, cuando vamos a los supermercados, cuando vamos a alguna tienda comercial, de pronto queremos apreciar o queremos ver el precio. Hay un pequeño lector de barras, de código de barras. En las cajas de esas tiendas también, los productos se pasan por una mesa y la mesa tiene un lector de código de barras que automáticamente lee la información del código de barras y muestra en la computadora de la cajera cuánto es el precio. Por ahí de repente otras características. Si se pasa 2 veces el mismo producto, pues ya va aumentando la cantidad. En el caso del teclado, vamos a poder pues pasar la información, letras, números, símbolos a la computadora para que ésta pueda procesarla. De todas maneras, es un claro ejemplo de un dispositivo que permite la entrada de la información. Y en el caso del escáner, ¿para qué se utiliza el escáner? ¿Alguna que me diga, por favor, para qué se utiliza el escáner? A ver, señoritas, ¿para qué se utiliza el escáner? Para guardar las imágenes físicas a la computadora. Ya, ¿solamente las imágenes o en qué circunstancias se podría utilizar un escáner? Ya, para documentos, por ejemplo, cuando necesitan firmar algo y lo escanean y lo envían. Genial, ¿no? Claro, ¿no? De pronto se necesita un Un documento. documento físico en digital. Oh, claro, como dice su compañera Gretel, pasa de un documento físico a digital. Y es que el término digital o dígito tiene que ver mucho con el lenguaje con el cual la computadora toma o trabaja la información. La computadora no trabaja con un lenguaje tal cual nosotros tenemos establecido, por ejemplo, números, letras, símbolos. La computadora trabaja con 2 números, con 2 dígitos, con el 1 y el 0. Nada más, y en base a eso procesa toda la información. La información se procesa muy rápidamente a través del uso de los dígitos, de los números binarios, el 1 y el 0. Bueno, ¿ya? Seguimos entonces, seguimos. Claro, el escáner para poder escanear un documento, una foto y poderla pues procesar en la computadora, enviarla por el correo electrónico, hacerle modificaciones, subirlo al Facebook, entre diferentes actividades, ¿sí? De todos, el teclado es el dispositivo que permite ingresar letras, números y símbolos, lo que en computación se denomina carácter. Perfecto. Voy a mover esta pequeña barra. Seguimos. Dispositivos que procesan la información. Es como un sistema de información en donde básicamente la información primero ingresa a la computadora. Primero la información es ingresada a la computadora. Luego la computadora recibe esa información y la va a tener que procesar, no se la va a almacenar. Bueno, dependiendo, ¿no? Solamente si tú quieres almacenarla, bueno, la puedes almacenar, pero en la mayoría de casos, si estás trabajando con un teclado, si estás trabajando con un mouse, si estás trabajando de repente con un micrófono, con una cámara web, recibe la información y tiene que procesarla. Como por ejemplo es el caso del microprocesador en donde vamos a procesar la información. Por ejemplo, ¿no? El microprocesador, como ya les he explicado,
Se considera como el cerebro de la computadora. Nosotros también tenemos un cerebro físico, ¿sí? Nosotros de pronto, a través de nuestros sentidos, podríamos percibir, podríamos escuchar, podríamos ver, podríamos tocar, podríamos gustar, y esa información no queda ahí, ¿no? O ese dato no queda ahí, ¿no? Nosotros de repente estamos pasando por un sitio y de pronto empezamos a oler la información, ¿no? Uy, ¿qué está cocinando, Dios mío? Se nos abre el apetito ahí, ¿no? Entonces, de frente, esa información pasa a nuestro cerebro y procesa la información, ¿no? Y sacamos un resultado, ¿no? De pronto escuchamos un sonido, interpretamos la información a través de nuestro cerebro y sacamos una conclusión. Bueno, algo así más o menos también es procesada la información en una computadora. El teclado, ¿cómo se llama esto? La palanca de videojuegos, el mouse, el micrófono, la cámara web. Todos esos dispositivos pues permiten ingresar, el escáner permiten ingresar información y luego se procesa esa información. El microprocesador es el cerebro de toda la computadora, así que el principal elemento que va a procesar la información siempre va a ser el microprocesador. Otros complementos, otros dispositivos que procesan la información serían pues la memoria RAM, la tarjeta madre que va a poder pues interconectar todos los componentes, la tarjeta de video, la tarjeta de red, tarjeta de sonido, bueno. El disco duro también va a permitir pues procesar la información que se almacena en él. Agrupa todos aquellos componentes internos de la PC capaz de procesar toda la información que ingresan con los dispositivos de entrada, como por ejemplo el microprocesador, las memorias RAM, la tarjeta madre, las tarjetas de expansión, el disco duro, etc. Cuando yo menciono el caso de las tarjetas de expansión, me estoy refiriendo a tres, cuatro tarjetas, tres tarjetas en particular muy importantes. La tarjeta de video, la tarjeta de red, la tarjeta de sonido, la tarjeta Wi-Fi. Nada más, pues son cuatro. Tarjeta de video, tarjeta de red, tarjeta de sonido, la tarjeta Wi-Fi. Esas tarjetas se les llaman tarjetas de expansión, que expanden las capacidades de procesamiento también. Bueno, no las quiero marear, porque de repente, sin haber probado una gotita de alcohol, ya están mareándose. Bueno, dispositivos que dan salida a la información. No solamente es el hecho de que la información ingresa a la computadora, se procesa como tal, también tiene que haber un resultado de ese procesamiento. Ese resultado, bueno, se va a mostrar a través de ciertos dispositivos para tal fin, como es el caso de el monitor. El monitor es uno de los dispositivos de salida de la información más utilizados. No es el único, porque también existe en el caso la impresora, existen los parlantes, los audífonos, los proyectores multimedia, plotters también, no sé si han escuchado ustedes ese componente. Los plotters, ¿han escuchado, señoritas? Plotters. Plotter. No, profesor. No, ya. ¿En alguna oportunidad ustedes han podido ser testigos de esos banners publicitarios? Y de repente han dicho, no, oye, mira, parece que estuviera impreso este banner, ¿no? Las banderas, de repente símbolos de alguna agrupación política, entonces cuando hace sus campañas, de pronto pone sus banners ahí, ¿no? Sus banners de campaña. Esos banners publicitarios se imprimen a través de una impresora muy grande, como es el caso de los plotters, que básicamente un plotter es una impresora más grande. Un momentito, abrir imagen, una pestaña nueva. Ya está, es una impresora. A ver, acá. Esto es un plotter. Es como una impresora más grande. Utiliza de repente para imprimir los planos. Los planos también se imprimen. En alguna oportunidad de repente ustedes han visto. Eso se hace con los plotters. Se hacen ploteos, dice. Y ustedes dirán, pero ¿cómo será esto del ploteo? Sí, he visto eso. Claro, no, su compañera Para ha las visto, ¿no? decoraciones también. Perdón, para. Para decoraciones así infantiles he visto que también plotean. También, ¿no? Claro, ¿no? Ya es cuestión ya de aplicar pues cierto ingenio, cierto detalle de diseño.
a lo que tú quieras pues hacer notar, ¿no? Imprimir. Entonces, el plotter también es un dispositivo de salida de la información. Esta señorita que estoy mostrando, ¿están viendo la imagen? ¿Se ve la imagen? Sí se ve, ¿no? Sí se ve, ¿no? Porque Sí, profesor. Sí, Correcto. profesor. Correcto, ¿no? Esta Sí, señorita profe. pues medirá pues más o menos unos 60, unos 65, entonces ya imagínense pues el tamaño. Más de 2 metros, 2 metros 20, no sé, 2 metros 50, parece que midiera este plotter así a lo largo, ¿no? Entonces, es una impresora de gran tamaño, para que se entienda mucho mejor. Perfecto. Ya en esta categoría, dispositivos que dan salida a la información, en esta tercera categoría pertenece todos los dispositivos que dan salida a la información, que se procesa en la PC, como por ejemplo el monitor, la impresora, los parlantes, los audífonos, el proyector multimedia, etc. Los dispositivos mixtos de la información, pues básicamente son aquellos dispositivos que tienen dos tareas en común: ingresar la información y sacar la información. Por eso que se le llama mixtos. Repito esto último, ¿no? Los dispositivos mixtos son estos dispositivos que tienen dos tareas o funciones a la vez. Permiten el ingreso de la información y la salida de la información, como es el caso de los dispositivos de almacenamiento, como por ejemplo la memoria USB, los discos CD, DVD, Blu-ray, el disco duro portable, las memorias SD, la memoria microSD, entre otros dispositivos. Estos son considerados los dispositivos mixtos. Son todos los dispositivos que se permiten ingresar y o sacar la información de la PC, como por ejemplo las memorias USB, las tarjetas SD, microSD, los discos duros portátiles, disco CD, disco DVD, entre otros, ¿no? Mixtos porque permiten el ingreso y la salida de la información. Copias y pegas la información a la computadora y de la computadora copias y pegas también la información a estos dispositivos y te los puedes llevar. Te llevas la información. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, señoritas, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que quieran comentar, preguntar? ¿No? ¿Todo bien? No, profesor. Profesor, una consulta, por favor. No sé si a Consúltame. todos les pasa en el Playtomic, por ejemplo, al momento de las opciones, responder. la última opción no me sale como que partidita y tengo que venir al Meet para ver cuál es y luego regresar al Playtomic para marcarla. No sé si a alguien más le pasa. Ya, hay Sí, profesor, a mí también me pasa. Ya, hay un pequeñísimo detalle. ¿En qué dispositivo estás tú, Carla? ¿Estás en una laptop, en tu smartphone? En una laptop. Ya, en una laptop. Ya, mira. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Miren. Aquí en Playtomy, ¿dónde estamos? Aquí en Playtomy, si de repente se ve muy grande, bueno, como están en la laptop, bueno, tendrían que bajar un poquito la información o bajar la pantalla, ¿no? Para que se vea. Pero si aún así ustedes no quieren hacer eso y quieren que se vea completamente la pantalla, todas las opciones, ahorita yo les voy a decir un ratito cómo hacer porque estoy activando la lupa. Perfecto. Ya, lo que van a hacer es muy sencillo, ¿no? Aquí en Google, en el Playtomy, aquí en Tomy Digital, 3 puntitos y aquí hay un zoom. Si el zoom está en 100%, quizás reduciéndolo un poquito, puedes tú hacer que se vean todas las opciones en la pantalla. Entonces, por ejemplo, puedes trabajar en 90, 80, creo, y ya vas a ver todas las opciones, ¿sí? Ya se reduce la pantalla y se van a ver pues ahí las opciones. Mientras que de repente, por ejemplo, yo vengo aquí a 100% y se ve pues casi bastante amplio, ¿no? Entonces yo les recomendaría a aquellas señoritas que no se ven la última opción, que hagan este procedimiento, ¿no? 3 puntitos, llegan hasta donde dice zoom, el símbolo del menos y reduzcan ahí la pantalla. En 90 me parece que ya está suficiente, ¿sí? 90 ya pienso que ya está suficiente. Yo lo voy a dejar creo en 90. Y ahí ya de esa manera ya se va a poder apreciar todas las opciones, ¿sí? Ya, profesor, gracias. Ya, no tiene de qué. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Mabel, Jocelyn, Freida, Cintia, Gretel, con confianza, chicas, ¿eh? No les va a pasar nada. Perfecto. Todo bien, todo Todo bien. bien, muy bien, señorita. Seguimos No, profesor. entonces, seguimos. Vamos a ver acá. Y más o menos graficando lo que hemos visto en estas últimas diapositivas, tenemos aquí
pues los dispositivos de entrada, como un gráfico, ¿no? Esto es como un gráfico, ¿no? Los dispositivos de entrada de la información, los dispositivos que se procesa y los dispositivos que dan salida de la información, ¿no? Por ejemplo, los de entrada, teclado, micrófono, escáner, los que procesan la tarjeta madre, el CPU y lo que sale la información procesada, la pantalla, los parlantes, la impresora, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces. Primera pregunta, pregunta número 26. Una sola respuesta. El teclado, mouse, micrófono, escáner son dispositivos de... A ver, ¿qué pasó aquí? Vamos nuevamente con la misma pregunta. El teclado, mouse, micrófono, escáner son dispositivos de... El teclado, mouse, micrófono, escáner son dispositivos de... El teclado, mouse, micrófono, escáner son dispositivos de salida, proceso, entrada, mixtos. Claro, son dispositivos de entrada de la información. Pregunta número 27. La pantalla, la impresora, los parlantes y el proyector son dispositivos de... La pantalla, la impresora, los parlantes y el proyector son dispositivos de... Son dispositivos de salida de la información. Muy bien, muy bien, muy bien. Pregunta número 28. La tarjeta madre, la memoria RAM, el microprocesador, las tarjetas de sonido, video, son dispositivos de entrada, proceso, mixto, salida. Cinco, 6, 9 segundos para acabar. 8, 7, 6. A ver, rapidito, falta una persona. De proceso, claro. Pregunta número 29. Son dispositivos de entrada. A ver, ¿qué tal lo van a hacer? Son dispositivos de entrada. Pregunta número 29, creo, ¿sí? Son dispositivos de entrada. Ah, no estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? No estoy compartiendo mi pantalla. A ver, un ratito, un ratito. Pantalla completa. Tuve que... Ay, disculpen la música de fondo si se escucha. Son dispositivos de entrada de la información. Tenemos teclado, pantalla, parlantes, micrófono. A ver qué tal lo van a hacer. 20 segundos desde este momento. Falta una persona, a ver. Teclado, micrófono. Serían las respuestas de entrada. No es una pantalla, no son los parlantes. En el caso de una pantalla, en el caso de la pantalla, ¿por qué han respondido pantalla? Hay un pequeño detalle ahí. ¿Quiénes fueron las señoritas que respondieron pantalla? Hay un pequeñísimo detalle ahí. ¿Quiénes son las señoritas? No les va a pasar nada, chicas. Solamente quiero saber. No recuerdo si yo fui profesor, pero yo iba a responder el más abajo y se fue, no sé, Entonces, pero eso me está ya, pasando con mi la correcto. computadora. Pero Sucede, no, por yo no me... ejemplo, ya, pero bueno, yo les hago la mención, ¿no? Si la pantalla fuera un dispositivo, si la pantalla fuera pantalla táctil, si la pantalla fuera pantalla táctil, sí sería un dispositivo de entrada. En el caso de los smartphones, no tenemos un teclado. Tenemos que activar un teclado virtual dentro del smartphone, dentro de la tablet. Las laptops también tienen pantalla táctiles. Entonces ahí en esa condición sí sería dispositivo de entrada. Para lo cual, en este caso yo no menciono pantalla táctil, solamente estoy mencionando pantalla, ¿ya? Si digo táctil, y ahí cambia el panorama, ¿sí? Muy bien, seguimos. Pregunta número 30. Son dispositivos de salida de la información, son dispositivos de salida de la información.
Impresora, parlantes, mouse, monitor. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, un momentito, estoy acá, pantalla completa. A ver, son dispositivos de salida de la información. Claro, tenemos la impresora, tenemos los parlantes, tenemos aquí el monitor. Siguiente pregunta, pregunta número 31. No es un dispositivo de entrada. No es un dispositivo de entrada. Teclado, micrófono, pantalla táctil, parlantes. No es un dispositivo de entrada. Teclado. No es un dispositivo de entrada. Micrófono sí es un dispositivo de entrada. Pantalla táctil también es un dispositivo de entrada. Parlantes no es un dispositivo de entrada. Seguimos, ya somos 6:35 ya. Pregunta número 32. ¿Por qué se llaman dispositivos mixtos? ¿Por qué se llaman dispositivos mixtos? Porque permiten dar salida a la información, porque permiten ingresar a la información, porque permiten la entrada y salida de la información, todas las anteriores. Claro, la respuesta sería porque permiten la entrada y salida de la información. Muy bien. Pregunta número 33. ¿Son dispositivos mixtos? Wow. Son dispositivos mixtos. Son dispositivos mixtos. Memoria USB, disquete, CD, memoria RAM. Claro, tenemos la memoria USB, el disquete, el CD. Memoria RAM no son dispositivos mixtos. Los disquetes actualmente no se utilizan, ¿ya? A ver, vamos rapidito, rapidito. Los programas informáticos y tipos de programas, el alma de una computadora. Perfecto. En ofimática también es muy importante determinar qué cosa es un programa informático, ¿no? Un programa informático es un conjunto ordenado y secuencial de comandos y órdenes u órdenes que el microprocesador de la computadora comprende e interpreta mediante un lenguaje o código fuente con la finalidad de que los usuarios puedan realizar muchas y diferentes tareas usando los recursos de hardware y de software de una PC. Un programa, básicamente, un programa para computadora, pues es algo muy importante. Un programa está constituido de un tipo de lenguaje. Dentro de ese lenguaje vamos a encontrar órdenes que los programadores emplean para que el programa pueda funcionar de tal manera u otra manera. Así, por ejemplo, los programas informáticos se pueden programar de tal manera que funcione de una determinada forma, ¿no? Word no funciona de igual manera que Excel o el Google Chrome o el mismo Windows tiene diferente funcionamiento. Entonces, en su interior, un programa constituye un grupo de órdenes, ¿no? que están agrupadas de manera secuencial. Bueno. Tipos de programas, tenemos por ejemplo los programas de ofimática, programas utilitarios, programas de diseño gráfico, programas navegadores de internet, programas antivirus, virus informáticos, sistemas operativos, entre otros más. Pregunta número 34, a ver ya para terminar, tenemos ya un minuto. Conjunto ordenado y secuencial de comandos u órdenes que la PC interpreta para realizar tareas, es el concepto de programa Word, programa Excel, programa informático, programa Windows. A ver, rapidito. Programa informático sería la respuesta. Pregunta número 35. A ver, encuentra los tipos de programas informáticos.